La historia es mucho más que aquello que aparece en los libros. Decir esto es una obviedad, pero es que para cualquier entusiasta de este tema, nunca dejará de sorprender la clase de datos, hechos o simples anécdotas que son pasadas por alto, omitidas o dejadas en un muy segundo plano y que rara vez se llegan a dar a conocer al público. En cuanto a esto, muy probablemente la Segunda Guerra Mundial sea el pasaje en la historia moderna sobre el que más sucesos de esta categoría suelen aparecer. Algo así es la historia del día de hoy, la cual es sobradamente interesante, pues si bien no ha sido hasta hace algunos años que comenzó a difundirse vagamente en la web, lleva décadas existiendo como un suceso ambiguo, del que incluso buscar información conduce a una muy oscura madriguera de conejo. Esta es la historia sobre un desafortunado grupo de soldados, los cuales, presuntamente, tras haber acabado el conflicto, quedaron confinados bajo tierra durante más de 6 años, y de los cuales solo uno de ellos lograría sobrevivir. Para empezar esta historia, debemos conocer The Register Guard. Este es un periódico diario perteneciente a la ciudad de Eugene, en Oregón, y que se reparte por una zona considerable del noroeste de los Estados Unidos. Existente desde 1867, este periódico ha atravesado por una enorme serie de cambios a lo largo de su historia, tratando de mantenerse, pese a su limitada cobertura, como un medio confiable enfocado en dar las noticias de manera imparcial, llegando incluso en el pasado 2022 a eliminar sus secciones de opinión y editoriales, esto con el fin de no caer en sesgos informativos ni incitar discusiones innecesarias. Es pues un medio que busca la objetividad. Este detalle es muy necesario tomarlo en cuenta. El lunes 18 de junio de 1951, en la primera plana de este diario, en una pequeña esquina bajo el título, podía leerse lo siguiente: soldado alemán encontrado, enterrado vivo por 6 años. Varsovia, Polonia. Un soldado alemán de 32 años que dijo que había estado enterrado vivo durante 6 años en un depósito de suministros nazi, tuvo una buena oportunidad el lunes por parte de las autoridades del hospital para recuperar la salud y la vista. El alemán de 1,80 m, que no fue identificado por las autoridades del hospital Academia de Gdynia, dijo que él y 5 compañeros quedaron atrapados en un almacén subterráneo de alimentos y suministros del ejército alemán por las tropas nazis en retirada que dinamitaron la entrada a principios de 1945. El soldado y otro sobreviviente del entierro salieron del búnker con barba, cegados y lloriqueando hace aproximadamente un mes, cuando los trabajadores polacos retiraron los escombros de la entrada del depósito de Babi Doli, cerca de Gdynia. El segundo superviviente cayó muerto del susto al salir a la luz del día. El otro dijo que 2 de sus compañeros se suicidaron unos meses después de que fueran sepultados por tropas alemanas que no sabían que los soldados estaban en el depósito. Se creía que los hombres atrapados estaban saqueando. Otros 2 de los soldados atrapados murieron por causas desconocidas, dijo el sobreviviente. El aire entró en la tumba a través de un respiradero que no sufrió daños por la explosión. El agua goteaba a través de las grietas y los hombres tenían mucha comida, pero vivieron en la oscuridad después de que se agotó su suministro de velas hace 2 años. Los hombres atrapados no tenían herramientas para salir del búnker de concreto, dijo el sobreviviente. Dijo que se lavaban con vino del Rin y encerraban a sus muertos en enormes sacos de harina. Los cuerpos estaban casi perfectamente momificados. Sin duda es una historia alucinante, y que estoy seguro que muchos de quienes están en la audiencia, si no es que una descomunal mayoría, desconocían hasta este momento. Y tan simple como esto, es aquí donde comienza el misterio. Para empezar, ¿cómo es posible que esta historia no sea conocida? Esta fue la primera pregunta que me surgió al encontrarme con este recorte de periódico, pensando de antemano que sencillamente era algo que yo desconocía. Pero al revisar con toda clase de términos de búsqueda en internet, me topé con que, efectivamente, es algo que no parece estar debidamente documentado, y más aún, ha sido tomado más como una historia de ficción por una aparente coincidencia. En 1955, Jean-Paul Kleebert, un aclamado escritor francés con una vasta colección de obras, publicaría su tercer libro llamado Le Blockhaus, el cual, a grandes rasgos, cuenta una historia en extremo similar a la del artículo que The Register Guard había cubierto 4 años atrás. En este caso, lo que se puede leer en Le Blockhaus toma lugar en la costa de Normandía, tentativamente en el tiempo en que las tropas aliadas habrían desembarcado,
para contarnos el desafortunado hecho de cómo 6 trabajadores franceses que buscaban refugiarse de la agresiva batalla iban a dar a un fuerte alemán del cual después ya no pudieron salir a causa de un derrumbe que bloqueó la entrada al sitio. Como tal, Le Black House indaga en el tormentoso encierro que estos hombres tuvieron que pasar, sobre sus interacciones y la pesadumbre psicológica de la situación. En palabras de muchos, este fue uno de los mejores libros que Jean-Paul Kleebert escribió y que le abrió paso como un escritor prodigioso. Pero en cuanto a la historia que nos ocupa, es imposible no notar las similitudes, aunque convenientemente Kleebert cambió algunos detalles, como la nacionalidad de los hombres y el lugar de los hechos, aunque conservando el número de ellos. Para la investigación de este video, el libro de Kleebert es una cita obligada, pues sucede que fuera de la pequeña nota de The Register Word, no parece haber otro registro de la época que hable de un evento similar, al menos no subido a internet, y algo así como una historia de soldados atrapados bajo tierra siempre termina conduciéndonos a la historia del libro. No obstante, al ir un poco más allá, resulta que, en cuanto a trabajos artísticos, hay más de dónde elegir. En 1958 se estrenaría en Alemania la película Nasser Asphalt, la cual es un thriller extremadamente peculiar. Aquí, un joven periodista llamado Bachmann comienza a trabajar para un colega llamado César Boyd, el cual es ampliamente respetado. Por circunstancias profesionales, Boyd termina inventando una historia sobre 5 soldados alemanes que quedaron atrapados en un búnker al final de la guerra durante más de 6 años, y que había un único superviviente, el cual ahora se encontraba ciego y prevalecía en un hospital. En el contexto de la cinta, la mentira de Boyd provoca un escándalo internacional, pues todo el mundo quiere saber más del asunto. La mentira del viejo periodista provoca escozor en la inteligencia rusa, la cual piensa que se trata de una artimaña para generar espionaje, e incluso aparecen varias viudas de guerra para tratar de saber si el supuesto sobreviviente es su esposo. Al final, el joven Bachmann descubre el fraude de su mentor y trata de difundirlo, separándose de él para forjar su propio camino. Como podrá notar, lo presentado en esta cinta toma mucha más semejanza con el supuesto suceso del mundo real, aunque aquí se llega a la conclusión del fraude. Justo esta película parecería explicar por qué este suceso no llegó a difundirse más, como si Nasser Asphalt fuese la crónica de lo que realmente había tras la publicación del Register Word. Pero esto no termina aquí. En 1962, el poeta Rudolf Hagelstange escribiría Ballad of the Buried Life, el cual es una suerte de poema épico, donde, tomando como base la presunta historia de los soldados atrapados, el autor divaga en los sentimientos humanos, las tensiones emocionales y las paradojas del ser humano moderno. Una vez más, tenemos otra referencia artística sobre el hecho, una realizada a más de 11 años de cuando supuestamente todo ocurrió. Pero en este caso es un poco más especial, pues, según se dice, Hagelstange se habría basado en una noticia real para su poema. Llegados a este punto, ya tenemos al menos 3 obras que parecen abordar de manera directa aquella historia que tuvo lugar en 1951, siendo todas ellas posteriores a dicho suceso y extremadamente similares entre sí. Entonces vale hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de que un puñado de artistas conciban una historia tan parecida? ¿Hasta qué punto podríamos simplemente pensar que se trata de coincidencias? ¿Y cuándo realmente debemos considerar que hay algo más? Sin duda esto deja una profunda inquietud, pero, para bien o para mal, pude seguir encontrando un poco más de este asunto consultando en otros lugares. En la web de Der Spiegel, la revista semanal más importante de Alemania, existente desde 1947, siendo comparable con la revista estadounidense Time, se puede encontrar un artículo publicado el 28 de enero de 1958, el cual bajo el título La leyenda de Bobby Dolly nos habla sobre cómo el director Frank Wisbar regresaba a Alemania para comenzar el rodaje de una película que abordaría una de las historias más misteriosas de la guerra. Esta película se trata de Nasser Asphalt. En este mismo artículo se nos menciona cómo el rumor apareció gracias a una publicación por parte de Associated Press del 13 de junio de 1951, 5 días antes de la nota publicada en The Register Word, lo cual ya nos daría una fuente mucho más antigua de todo el hecho. En este mismo texto de Der Spiegel se divaga sobre la influencia artística que la leyenda de los soldados atrapados
tuvo en los círculos artísticos alemanes, mencionando el poema de Rudolf Handelstan, el cual entonces es mucho más viejo de lo que había encontrado en primera instancia. Esto parece explicarse en que la obra de 1962 es en realidad una reedición o traducción por parte de otro poeta llamado Hermann Salinger, y que es la versión con la que se comercia hoy en día y la única que se puede consultar. Volviendo al artículo de Der Spiegel, se nos habla de otros poemas y obras que toman como base la leyenda, ya que en su momento la supuesta noticia causó una profunda conmoción, despertando toda clase de sentimientos en la población, mencionando a su vez cómo el suceso terminó de manera abrupta, pues las autoridades polacas, más precisamente la oficina de prensa del Ministerio del Interior de Varsovia, cerró el asunto diciendo que no tenían ningún conocimiento de lo que se estaba hablando, siendo esta la respuesta oficial, aunque otros tablones independientes continuaron difundiendo la historia. Regresando a Estados Unidos, pude encontrar que el 25 de junio de 1951, una semana después del periódico de Oregon, la popular revista Time también abordó el suceso. Esto nos reafirma que la noticia sí tuvo bastante relevancia a nivel global, aunque, de nuevo, no se nos dice nada que ayude a complementar las cosas. Finalmente, en 1973, se produjo en Reino Unido la película de Blockhouse, la cual no es otra cosa que la adaptación directa del libro de Jean-Paul Kleibert. La película fue un fracaso, pues parece que no logró transmitir muy bien el mensaje del autor francés, siendo catalogada como un sinsentido que no tenía un propósito. Hasta aquí la búsqueda fue realmente frustrante, pues no parecía que pudiese sacar más información, y es que, citando al Der Spiegel, la respuesta oficial de las autoridades polacas era que nada había sucedido y no tenían informes de ello. Pero tan pronto como comencé a revisar en páginas de este país, encontré algo mucho más esclarecedor. En el año 2009, trojmiasto.pl, un sitio de noticias polaco que abarca los acontecimientos concernientes a la Triciudad, que es el área urbana localizada en el norte de Polonia, formada por las ciudades principales de Gdańsk, Gdynia y Sopot, las cuales están situadas muy juntas en la bahía de Gdańsk, realizó un reportaje dándole un foco de atención a la leyenda urbana de los soldados alemanes atrapados en un búnker. Todo esto consultando con Maciek Sakiewicz, autor del libro Gdańsk 1945, Crónica de la tormenta de guerra. Según Sakiewicz, todo comenzó el 16 de marzo de 1945, durante un bombardeo soviético en Gdańsk. Dicho bombardeo afectaría a todos los refugios y almacenes de la zona, y en uno de ellos, un solitario soldado permanecería durante años bajo tierra, sepultado bajo escombros, sobreviviendo gracias a los insumos del propio refugio y tratando de raspar un camino de salida, valiéndose únicamente de las bayonetas de las que disponía en el lugar. Se nos dicen otras cosas bastante divagantes, como que hubo un intento por salvar al soldado alemán en 1947, pero que no pudo resolverse, ya que este no recordaba bien su ubicación. Se nos aborda una versión un tanto extraña de que el soldado había sido encontrado en 1948. Se hace mención de otra obra de origen polaco que hablaría del suceso, realizada por un autor de nombre Zenon Skierski, el cual, según se dice, tomaría inspiración al encontrar el diario del mismísimo soldado atrapado, el cual describía su sentir e incluso proporciona su nombre, Willy Kurtz. Desafortunadamente esto no nos sirve de mucho. El nombre de Willy Kurtz no arroja ningún resultado concerniente a este asunto, y a grandes rasgos, mucho de lo que se menciona en este reportaje, si bien reafirma una vez más que hubo un soldado atrapado en un refugio, como podemos ver, contradice todo lo que las otras versiones habrían referido, aunque personalmente me quedo por algo dicho por Sakiewicz, de que el suceso no fue muy profundizado por cuestiones políticas, y es que, justo bajo esta línea, es que llegamos al último sitio que tiene información al respecto, y que, a su vez, nos parece brindar un panorama mucho más amplio. El 9 de abril del 2020, la web Day News, un sitio, app de noticias de origen chino, un tanto extraño, ya que no parece ser un medio tomado a mucha consideración en su país y que, a menos a mi parecer, se ve un poco parcializado hacia el Partido Comunista Chino. Insisto, esta es mi apreciación y podría equivocarme, publicó un artículo insólitamente completo sobre todo este tema. Según lo escrito aquí, una vez que el régimen nazi cayó,
y el Ejército Rojo comenzó su movilización, liquidando los remanentes de la milicia alemana que encontraba, se vivía un periodo de confusión, pese a que las tropas habrían recibido la instrucción de rendirse. Algunos batallones se convirtieron en guerrillas para tratar de aguantar las oleadas soviéticas, que representaban un peligro atroz por su naturaleza violenta. En este escenario entonces, un grupo de 6 soldados que huían de las tropas del Ejército Rojo terminarían llegando al refugio de Babi Doli, donde pretendían permanecer escondidos hasta que sortearan la situación. Se explica que si bien los soldados no fueron percibidos por los rojos, terminarían enfrentándose a una eventualidad provocada por sus compañeros, pues otra tropa alemana que intentaría limpiar su rastro dinamitó la entrada al búnker, obstruyendo su paso y dejando a los soldados atrapados, dando así la historia que hemos estado viendo a lo largo de este video. El texto de Day News aborda el suplicio que tuvieron que pasar los hombres, su desesperación por el encierro, pese a disponer de recursos suficientes para sobrevivir. Como 3 de ellos se liquidaron por el colapso mental, otro pereció enfermo, pues el búnker no tenía medicinas, hasta que solo quedaron 2 vivos, que metieron los cuerpos de sus compañeros en costales de harina y que estuvieron ahí hasta que en junio de 1951 autoridades polacas dinamitaron de nuevo la entrada y encontraron el refugio, sacando a los sobrevivientes, ambos con severos daños en su visión al exponerse de nuevo a la luz solar, y con solo uno de ellos logrando sobrevivir, pasando un tiempo en el hospital para posteriormente regresar a su ciudad natal sin que se volviese a saber nada de él. En este texto, de nuevo, a pesar de ser más completo, no se nos proporciona el nombre del soldado sobreviviente, aunque sí se nos dice que la noticia incluso llegó a ser difundida en medios rusos, dando por entendido que no solo fue algo que tuvo repercusión en Alemania. Como menciono, este artículo, si bien es el más completo de todos los que se pueden encontrar, es para poner en tela de juicio por la clase de sitio donde fue colgado, aunque, en su defensa, parece que Day News publica a menudo historias sobre soldados, e incluso parece tener abiertos enlaces para enlistarse al ejército chino. En realidad, este artículo fue como un oasis en el desierto, por lo que llega a ofrecer de información complementaria, pero, de nuevo, no podría garantizar la fidelidad de lo relatado, pues aunque parece que sigue al pie de la letra lo publicado por medios de todo el mundo, ignorando por completo lo del portal polaco, no cita otra clase de fuentes. En realidad, ya en este punto, es difícil saber qué se debe creer. Parece que, efectivamente, la historia pudo ser real, pero el por qué se decidió ocultar, o qué razones políticas había para ocultarla, es algo que no me termina de cuadrar. Pero estoy seguro que muchos de ustedes en la audiencia podrían tener una mejor explicación para todo este secretismo. Como tal, la leyenda del búnker de Babi Doli es por lejos una de las más interesantes que he encontrado sobre la Segunda Guerra Mundial, y una que considero debería ser más difundida. Quizás, en un futuro, lleguemos a conocer la verdad. Es difícil dimensionar los estragos mentales que el encierro habría tenido en estos soldados, y sobre todo en el superviviente, quien es probable no haya podido volver a ser el mismo. Y a su vez, quizás la parte más cruel de este suceso es cómo todo el asunto se dio, justo al acabar el conflicto, pues estos hombres apenas habían empezado con otro infierno. ¿Qué opinas de esta historia? Me gustaría leerlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.